Buenas noches, somos el equipo compuesto por Celia Tejeda, Omar López y Gabriela García. Vamos a exponer nuestro trabajo de género y conocimiento. Vamos a empezar por la definición de género, la cual nos dice que el concepto de género es la acción y por lo tanto el resultado de asignar determinadas características. Vaya, es un conjunto de creencias, rasgos personales, de actitudes, valores, conductas y actividades que diferencian al hombre de la mujer a través de la construcción social. Por lo tanto, no es una característica biológica, más bien es un constructo que se fundamenta en la organización social de los sexos. Es importante mencionar que el género tiene un carácter cambiante dependiendo del contexto cultural histórico. Por lo tanto, las desigualdades de género son consideradas desigualdades sociales y por consiguiente pueden ser modificadas. Ya sea de manera simbólica o física, se define como hombres y mujeres al macho y hembra humanos, basados en sus diferencias físicas, de espacio o simbólicas. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, es importante mencionar que el término género ha ido evolucionando. Anteriormente este vocablo era utilizado meramente de forma gramatical y con este se distinguían palabras masculinas, femeninas o neutras. Las características y espacios que van a definir lo femenino frente a lo masculino varían de una sociedad a otra, aunque tienen en común la relación jerárquica que se establece entre uno y otro. Para poder comprender de lleno el concepto de género, se requiere de un amplio conocimiento sobre los antecedentes históricos que le dieron origen y sobre todo su fundamentación teórica, para así poder realizar investigaciones con este enfoque que hagan posible obtener resultados sobre las diferencias entre hombres y mujeres y de alguna manera poder intervenir de forma equitativa sobre las desventajas que tiene cada uno y poder establecer una igualdad o un equilibrio, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hace a una mujer una mujer? ¿Solo el estar con un hombre? A esto se le denomina patriarcado, que es una ideología que por años sometió a la mujer y que aún en día existe. El patriarcado no es otra cosa más que el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o en un grupo social. Este sistema fue la primera estructura de dominación y subordinación en la historia y aún en la actualidad sigue siendo un sistema de dominación y sumisión y está muy arraigada en nuestra sociedad. Como podemos ver, no es un fenómeno biológico, es una estructura primaria que existe de manera intencionada. Género y conocimiento. Si nos basamos en lo que menciona Echeverría 2005, la idea principal de relacionar el concepto de género con el conocimiento es poder las posiciones que brinda el mismo género a la hora de ser beneficiario del conocimiento mismo, es decir, que como gracias a la cultura e historia de cada país se ha discriminado el valor de la mujer, provocando con esto que el hombre sea el que contenga mayor peso a la hora de adquirir o producir nuevos conocimientos. Estos dos conceptos están relacionados debido a que si se remonta a la historia de la humanidad, se puede notar que la discriminación ha sido un grave enemigo del mismo conocimiento, ya que por cuestiones como discriminación, jerarquía, entre otros, que quitan valor a la palabra de las mujeres, se pierde ese valor que podrían agregar al conocimiento si no se les negara el acceso a este. Otro aspecto en el que el género influye de manera directa al conocimiento es con la misma definición de la palabra hombre y de la palabra mujer, ya que en un principio se asignó estos conceptos con un objetivo meramente biológico, para separar al varón de la hembra, pero este fue perdiendo impacto dentro de la sociedad, ya que claramente se perdieron las definiciones biológicas y se agregaron las definiciones sociales, donde el hombre queda al mando de las decisiones y la mujer pierde el derecho hasta la educación misma. Las mujeres en la actualidad han logrado grandes avances importantes en muchas áreas, como la educativa, la salud, la investigación
el trabajo, pero en el contexto familiar parece una trinchera que se resiste. Esta trinchera se resiste a dejarse penetrar por las ideas y aspiraciones de equidad entre hombres y mujeres. Los avances de la obtención de un trato equitativo han sido obtenidos en el seno de la sociedad, pero no dentro de un matrimonio o de una familia. Esta situación representa un estancamiento y ha llevado a reflexionar acerca de las estrategias para continuar avanzando hacia relaciones de género más equitativas. Podemos encontrar que Estebañez 2003, citado en Echeverría 2005, los siguientes 3 ámbitos en los que se puede trabajar para erradicar estas problemáticas que han existido entre el género y el conocimiento y se deje de desperdiciar ese potencial al que no se le ha dado oportunidad. El área histórico-sociológica, el área pedagógica y el área epistemológica. La sociológica, la cual se encarga de analizar los impedimentos a los que se enfrenta la mujer, al ser el hombre el único que tiene acceso al conocimiento. El área pedagógica, la cual se encarga de encontrar soluciones que erradiquen el pequeño papel de las mujeres que desempeñan dentro de la ciencia. Y por último, el área epistemológica, que si bien el área epistemológica brinda buenos resultados, tienen muchos sesgos de producción, ya que contribuye con esta idea tradicional de género, donde se ha discriminado a la mujer, que es lo que se busca modificar. A continuación, mi compañera Celia Tejeda hablará del siguiente tema. Muchas gracias. Género, conocimiento y metodología. El género es una construcción social, política, cultural e histórica relativa a las características que se asignan a las personas a partir de su sexo biológico, categorización que posiciona al varón en lugar privilegiado. Durante siglos, la medicina consideró el cuerpo de las mujeres por extensión del masculino, realizando sus ensayos clínicos solo con hombres. Y en la actualidad sigue existiendo conflictos de género. Por ejemplo, entre médicos y enfermeras que tienen las atribuciones estereotipadas a unos y otras su principal salvaguarda. Así, a una doctora en enfermería se le valora menos que a un enfermero de su mismo nivel y menos que a un varón licenciado en medicina. Y siempre cuesta más pagar por sus servicios a una enfermera porque pese a la profesionalización de los cuidados, estos siguen siendo considerados atenciones feministas que las buenas mujeres siempre regalaron. Como reacción a esta realidad de conocimiento tradicionalista, la epistemología feminista surge como una manera de crear nuevos conocimientos para erradicar las desigualdades a las que se ha sometido a las mujeres por los varones. Investigaciones con perspectiva de género y feminista. Las investigaciones de género tienen un compromiso feminista, mas no son feministas. Analizan las reacciones entre hombres y mujeres para esclarecer las diferencias, capacidades e inequidades y un enfoque que se relaciona precisamente con el género. Por otro lado, las investigaciones feministas están en constante confrontación y diálogo con la realidad social al buscar la igualdad de derechos y opiniones. Lo que caracteriza a la investigación feminista frente a otras no feministas es su compromiso político y su activismo con el fin de mejorar la situación de las mujeres y otros grupos marginalizados, vulnerables y sin recursos que nunca han contado el lado de su historia. Es además contextual, socialmente relevante, incluyente y toma en cuenta el papel de la experiencia y la subjetividad en la investigación. Esta investigación es guiada por diferentes enfoques metodológicos y paradigmas teóricos que se ajustan a los principios feministas de emancipación y cambio social. Por otra parte, hay investigaciones que vinculan la teoría de las representaciones sociales con la teoría con perspectiva de género, evidenciando que la construcción social de las diferencias sexuales afecta las relaciones de poder, las condiciones de vida, el comportamiento y la autoconciencia de las personas. Las investigaciones que adoptan a la perspectiva de género reflexionan igualmente sobre los sesgos androcéntricos en la forma de hacer ciencia, siendo críticas con la epistemología tradicional
construida excluyendo el punto de vista de las mujeres. Con ello, las mujeres pasan a ser no solo objetos, sino también sujetos o agentes del conocimiento. Variedad de entrevistas. Según Sullivan, encontrado en Maganto y Cruz 2011, la entrevista es aquella conversación que se realiza entre dos o más personas, donde una es la que ofrece la ayuda y el otro es el que la requiere. En Maganto 2011 se puede observar que la entrevista es aquella técnica que se emplea siempre antes de una intervención, con el objetivo de reunir la mayor cantidad de información sobre el sujeto. Tipos de entrevista. Por estructura. Dentro de la estructuración de la entrevista existen 3 tipos: estructurada, semiestructurada y libre. La estructurada es aquella que solo se basa en el guión del entrevistador y no da pie para recolectar más información que aquella que solo se pretende obtener. La semiestructurada. Si bien este tipo de entrevista cuenta con un guión, también esta se permite salirse del mismo, ya que si algo crea cierto interés, el entrevistador puede indagar sobre el tema aunque éste no esté dentro del guión. Libre. En este tipo de entrevista no hay guión, es una mera conversación que se da por sí sola. Ya dependerá del entrevistador si quiere realizar un reporte con la información obtenida. Por finalidad. Existen 4 tipos de entrevista clasificadas por finalidad: diagnóstica, consultiva, de orientación vocacional y terapéutica. La diagnóstica suele ir acompañada de varios instrumentos psicométricos y, como su nombre lo dice, cumple con el objetivo de dar un diagnóstico. La consultiva tiene como objetivo principal dar respuesta a una interrogante específica. La de orientación vocacional, como su nombre lo dice, es aquella que pretende orientar sobre los estudios o carreras a elegir dependiendo de los conocimientos o habilidades y capacidades del sujeto. Por último, la terapéutica tiene como objetivo la obtención de información sobre el paciente para la implementación de un tratamiento. Otra clasificación de entrevistas es la clasificación en función de la temporalidad del proceso, las cuales son entrevista inicial, entrevistas de información complementaria, sobre la biografía del sujeto, de devolución y de alta clínica. La entrevista inicial es aquella con la cual el proceso, ya sea terapéutico o de otro tipo, da inicio al mismo, definiendo los roles y la interacción entre el entrevistador y el entrevistado, además de aclarar los objetivos de dicha reunión. Esta se suele utilizar para reunir información que se examinará a lo largo del proceso. Entrevistas de información complementaria. Es aquella que se realiza para obtener más datos del sujeto. En ella pueden ser entrevistadas personas cercanas al paciente. Entrevistas según la biografía del sujeto. Como su nombre lo dice, es aquella entrevista donde se reúnen los datos históricos más relevantes durante la maduración del paciente. Entrevista de devolución. Es aquella donde el entrevistador es quien brinda la información, una vez que ya está examinada, otorgando un diagnóstico, análisis y o un tratamiento. Por último, entrevista de alta clínica. Es aquella la cual tiene el objetivo específico de dar el cierre al proceso con el paciente. Clasificación en función de la edad del entrevistado. Aquí existen 3 tipos de entrevista: entrevista a niños y adolescentes, entrevista con adultos y entrevista con ancianos. Estas no necesitan explicación, ya que por su propio nombre se entiende de qué tratan, pero a cambio de ello podemos mencionar los objetivos que conlleva la realización de estas entrevistas. Número 1. Establecer un buen rapport. Número 2. Percibir la conducta total del paciente. Número 3. Escuchar, vivenciar y observar. Número 4. Estimular la expresión verbal. Número 5. Definición operativa del problema. Número 6. Identificar antecedentes y consecuentes del mismo. Número 7. Conocer tentativas de solución. Número 8. Elaboración de hipótesis. Número 9. Planificación del proceso diagnóstico. Y por último, la elaboración de un mapa
conceptual integrativo. Bueno, eso sería nuestra exposición. Esperamos no hayan quedado con dudas. Les agradecemos por su tiempo y por su atención.